Estudio bíblico semanal. Hemos iniciado el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos avanzado 5 versículos y ahora continuamos con este estudio, ¿verdad? En el cual habíamos ya hecho una introducción en el estudio donde sabemos dónde se inició esta iglesia, en el libro de Hechos, ¿verdad? Ya no lo vamos a ver porque ya lo vimos, cómo fue que el apóstol Pablo sufrió, cómo una familia abrió la puerta al evangelio y por causa de ello fue perseguido, ¿verdad? Aquel hombre llamado Jasón, se recuerdan que fue llevado a las autoridades por causa de haberle abierto la puerta al evangelio. Y nos enseñaba esto, que el evangelio siempre ha traído persecución. Persecución por parte de la familia, persecución por parte de los incrédulos, persecución por los religiosos. Y eso es lo que le sucedió a Jasón. Pero el apóstol Pablo en la carta va a hablar acerca del ejemplo que esta iglesia, cómo recibió el evangelio, cómo es que verdaderamente Dios convirtió a los tesalonicenses. Y eso es lo que nos muestra en el versículo 5 en adelante. El apóstol no va a hacer una exhortación, no va a ser, hermano, un mensaje doctrinal en esta primera parte, sino que lejos de eso va a resaltar el ejemplo que dan los tesalonicenses de cómo ellos se habían convertido. Y qué bueno es que así como ellos, el que se convierte, la gente misma dé testimonio de que ha cambiado. La gente misma diga, ese es cristiano, ese es hermano. Porque eso es lo que le iban a contar al apóstol Pablo. No le iban a decir, mira, aquellos que cuando se predicó el evangelio, dice que se convirtieron, verán que sinvergüenzas son. No va a hablar nada de eso. Si fuese así, el apóstol Pablo enviara una carta de exhortación, una carta correctiva, como fue la de los Corintios, ¿se recuerdan, verdad? Que les dio una gran regañada por las cosas incorrectas que estaba efectuando la iglesia en Corinto. Esta no. Esta es una resaltación del apóstol Pablo de los hermanos de que se les ve que verdaderamente han sido convertidos. Y desde el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. El que se ha convertido experimenta el poder de Dios. ¿Y cómo, hermano? Se vuelve poderoso, puede mover las cosas, porque hay quienes confunden el poder espiritual y le quieren decir, demostrar el poder de Dios, pues hacer tal cosa. Hermano, el poder de Dios no se demuestra así. Pilato lo quiso hacer así. Herodes quiso que Jesús le manifestase el poder de Dios como él quería. Mostrame tu poder, le decía. Es verdad que tú sanas a los enfermos, quiero verlo, porque la gente quiere ver eso, ¿verdad? No se trata de ese poder, sino más bien el poder que produce en la fe en nosotros. Ese poder transforma, ese poder hace que aquel que es drogadicto deje la droga, de aquel que es alcohólico verdaderamente, hermano, deje el alcoholismo. Pero cuando este verdaderamente se entrega al Señor. Para entregarse al Señor es necesario dejar algo, dejar la vida antigua. Pero eso no lo puede hacer el hombre por sí solo. Tiene que haber algo que le produzca eso, y eso solo es el poder de Dios dentro de él. Pero ¿cómo lo reciben? Por la fe, al haber oído la palabra. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Decíamos, esta parte habíamos avanzado un poco en el estudio anterior. Usted y yo somos llamados a ser ejemplo, con eso nos quedamos, ¿se recuerdan, verdad? Aunque no nos guste, aunque parezca un poco duro, en realidad usted y yo, ¿cuántos creyentes habemos aquí? Amén. Como creyentes debemos de dar el ejemplo que nosotros hemos sido, ¿qué? Convertidos. Que ha habido una transformación, que ha habido un cambio, que ha habido una conversión. Pero eso solo se puede producir si en nosotros ya hubo arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, lo hemos explicado muchas veces, no se predica como debe de ser muchas veces, o no se le da el valor que verdaderamente tiene dentro del evangelio la palabra arrepentimiento. La base, hermano, de un cambio de una persona es su arrepentimiento. Jesús decía, arrepentidos o pereceréis.
Les decía a unos que decían, no, pero aquellos, pone un ejemplo de unos que estaban en una torre y que se cayó y que todos murieron. Y les dice, también vosotros, si no os arrepentís, también pereceréis como ellos, les dijo Jesús. O sea, había algo que el hombre tenía que hacer. ¿Y qué era, hermano? Creer en Jesús, y eso tenía que producir ¿el qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es el cambio que hay aquí en la mente. Cuando su mente es cambiada, su mente entonces ha sido renovada. Y si su mente ha sido renovada, sus pensamientos también. Y si sus pensamientos y los míos han sido renovados, entonces nuestros hechos también tienen que reflejar otro tipo de vida. Muchas veces el hombre manifiesta lo que hay en su mente. Si sus pensamientos son malos, eso manifiesta. Hablan cosas malas, invitan a cosas malas. ¿Por qué? Porque eso tienen en la mente. Entonces, ¿qué ha pasado en ellos? Necesitan ¿qué? Cambiar. Necesitan arrepentimiento, un cambio de mente. ¿Qué eso significa? La palabra en griego es metanoia, que quiere decir, traducido al español, cambiar la mente. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento, para que nosotros sepamos en verdad qué significa esa palabra. No solamente es aquello que muchos predican, usted y yo venimos a la iglesia y a causa de nuestro pecado, hermanos, sentimos una acusación. Esa acusación muchas veces nos hace llorar. Eso no es arrepentimiento. Ese es un resentimiento que de culpabilidad. Y qué regada la que hice, ¿verdad? Señor, perdóname. Empieza usted ¿a qué? A sentirse mal, y eso hace que usted le rodeen lágrimas, eso hace que usted se sienta culpable, pero no solamente queda en ese sentimiento. Tiene que ir más allá. Y en ese ir más allá es que ya no lo vamos a cometer. Y eso es una señal de arrepentimiento. Porque qué bonitos nos vemos en las iglesias, todos llorando, Señor, perdónanos los pecados, ¿verdad? Como la iglesia tradicional enseñaba, por mi culpa y por mi grande culpa, y usted se sentía verdaderamente, qué culpa tengo yo, ¿verdad? Pero al salir de aquí, volví a ¿qué? A tomar los mismos vicios, a seguir la misma vida. ¿Hay arrepentimiento? No. El evangelio puro requiere de esa palabra. ¿Y qué había visto Pablo en los tesalonicenses? Miren, no es fácil ponerse como ejemplo. Y muchas veces no es recomendable. Sin embargo, el apóstol tenía dentro de su espíritu que él había vivido una vida conforme a la voluntad de Dios, que podía decir, ustedes vieron cómo nosotros vivíamos y así han seguido viviendo ustedes. Han sido imitadores de nosotros porque nosotros lo hemos sido primeramente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros ¿y de quién? Vaya, ¿qué es lo que nos tiene que imitar la gente? El cambio de vida que hay en nosotros. Que ya no somos la vieja criatura. Que ya no andamos igual, no caminamos igual, ya no vamos a los lugares que antes íbamos. El pecado ya no nos sí nos persigue, pero ya no lo obedecemos. Las vanidades las empezamos a dejar porque no nos sirven para nada. Porque nuestra vista ahora está puesta en el reino de los cielos. Ese es un arrepentimiento. Esa es la muestra. Y ese es el mejor mensaje evangelizador más efectivo dentro de la iglesia. No es que yo me ponga a gritar y a decir arrepiéntanse semejantes adúlteros, sinvergüenza y no sé qué. Hermano, ese mensaje es un mensaje hablado, pero el práctico, el que doy testimonio de que Cristo vive en mí con mi forma de vivir, ese es el mensaje más grande que puede dar la iglesia. Y es el mensaje que impacta. ¿Por qué cree que los tesalonicenses se convirtieron? Vieron en apóstol Pablo, vieron en Silas, quienes eran sus compañeros en aquel tiempo, que eran hombres rectos, que eran hombres que los atacaban, hermanos, que los injuriaban por causa del evangelio, pero ellos callaban, ellos se permanecían rectos ante la voluntad de Dios y les decían un montón de cosas, pero nunca le faltaron el respeto ni a los hermanos ni a las autoridades. ¿Y esto qué era, hermano? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces dijeron, así es el evangelio. La iglesia de hoy está a falta de buen testimonio. Mucha gente le dice a usted y a mí, no, yo no voy a la iglesia porque mire los que viven a la par mía, y lo ponen a usted y a mí de ejemplo. Para ser como ellos, no. ¿Qué quiere decir? Ese ejemplo no queremos seguir. Qué duro, ¿verdad, iglesia? Pues usted y yo somos llamados a cambiar esa historia. Aunque solo seamos pocos, no, hermano. Aunque diga usted, hermano, pero es que ese es el verdadero evangelio.
un verdadero cambio que haya habido en nuestras vidas. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo el qué, la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y cómo la recibían? Con gozo. ¿A dónde? Del Espíritu Santo. Amado hermano, amada iglesia, nosotros debemos de saber que a pesar de que hayan pruebas, a pesar de que hayan dificultades, hayan tentaciones, pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la palabra de Dios la vamos a recibir como un gran banquete espiritual que está saciando nuestra alma y dice, verdaderamente esto necesito, verdaderamente Dios quiere esto de mí. Así recibe la persona que verdaderamente está convertida. Así recibe el mensaje la persona que verdaderamente tiene comunión con Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo le produce. En vez de producirle cólera, le produce gozo. Pero cuando tenemos esa convicción, cuenta la historia de una pareja. La esposa era convertida, el esposo era inconverso, y a la esposa le gustaba oír los mensajes por medio de la radio. Y dice que la señora lo único que hacía era aguantar lo que le decía el esposo era inconverso. Ya vas a poner a esos mentirosos, ya viene la hora, dice. Y dice que siempre ponía el mensaje en el estudio. Y dice, hermano, que llegó un día donde se le olvidó a la hermana y el esposo inconverso le, bueno, y no vas a poner hoy el estudio. Imagínese, hermano. Y dice, hermano, que este hombre le escribía a los de la radio contradiciéndoles todo lo que decían en la radio, ¿verdad? Pero dice que a la tercera semana, no sé cuánto, el esposo se le olvidó y le dijo, el hombre puso el estudio, hermano, aunque sea por contender. Dice que inmediatamente ese hombre en esa radio misma se hincó y pidió misericordia a Dios y se convirtió. ¿Eso qué es, hermano? El poder de la palabra de Dios. Amén. El poder del Espíritu Santo que estaba en aquella hermanita de matarla. Ya está, gente, pero no lo hagamos por agredir, sino para que las personas sean edificadas. No crea que le daba un gran volumen, solo lo oía para él. Pero imagínense que el esposo le decía, y no vas a poner a los mentirosos, le decía, antes de ser inconverso, sí, antes de ser creyente, perdón. Y por ese mismo programa ese hombre le convirtió. ¿Eso qué es el poder de la palabra? ¿Cómo recibió este hombre la palabra? Después con gozo, ¿verdad? Qué error lo que yo estaba cometiendo. Pero posiblemente porque vio un ejemplo de esposa, que había constancia. ¿Y qué fue eso, hermano? La imitación, verdaderamente, del Evangelio. Cuando usted, bueno, y vos, ¿por qué no aceptas? No, es que vieras que no necesito eso. Ese es el Evangelio. ¿Y por qué no vas con aquello? Yo veo que vos bien tranquilo, ni te desvelás y vos, ay, que tengo toda la paz y la paciencia que produce en mí el poder de Dios. Entonces les decía el apóstol en el versículo 6, la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios se debe recibir gozoso. No salga enojado con los predicadores. Porque cuando yo me enojo por el mensaje, es posible que Dios me haya hablado por su amor, por su misericordia, porque quiere que yo cambie, pero si yo vengo en la carne, voy a salir enojado. Entonces no recibo con gozo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si yo salgo enojado, ¿en qué vengo? ¿Vengo en el Espíritu o vengo en la carne? Y eso ya hace, hermano, que yo no reciba el mensaje, porque mi mente todavía no ha sido renovada. Versículo 7. Porque de la manera que habéis sido ejemplo, vuelve a recalcar el apóstol que los tesalonicenses eran un ejemplo. Mire que lindo es que usted diga, no, algún día voy a ir, yo he oído, se lo repito muchas veces. No, si algún día soy cristiano voy a ser como tal hermano. Mire, eso es para la gloria de Dios, hermano. Posiblemente porque esta persona tenga un buen testimonio. Pero qué feo es que no, para ser como ese, mejor no soy nada. Estamos siendo un mal ejemplo. No es que estemos siendo un mal ejemplo, no hemos sido convertidos. Seguimos una doctrina, somos religiosos y de esos abundan en las iglesias. Y lastimosamente las que dicen ser iglesias cristianas están llenas de religiosos. Aquí en la iglesia somos bien santos, allá somos unos grandes sinvergüenzas. Eso hace que no se vea el evangelio en nuestra forma de vivir. Y la gente dice, qué raro, parece la iglesia tradicional. Recuerdo que mi papá, mi mamá nos enseñaron
enseñaron en la iglesia tradicional que cada cierto tiempo había que ir. Y hermano, ¿y cómo salíamos? Nosotros solo íbamos a cumplir el rito y ahí, hermano, sentíamos que con eso ya podíamos llegar a la casa porque nuestro papá nos obligaba. Pero cambios en nuestra vida no había. Y lastimosamente, en la iglesia cristiana, como se ha masificado, eso existe. La gente viene a apaciguar sus culpabilidades nada más, pero no las dejan. Se han vuelto una atadura. Y esas ataduras no dejan que el evangelio crezca, ni en ellos ni en otros. Porque no hay cambios. El evangelio tiene que producir cambios. No es usted el que ha dejado el pecado, no es por mi fuerza que yo ya no vaya al baile, que yo ya no vaya a oír las cosas del mundo. No son mi fuerza, es el poder del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que la gente está esperando ver en nosotros. Dice el versículo 7: de la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué los de Macedonia y Acaya? Macedonia era la ciudad contigua y Acaya estaban cerca de Tesalónica. Esas ciudades se habían convertido por causa de ¿qué? Que el apóstol Pablo había llevado el evangelio. No solamente eso, sino que habían visto conversión ¿en quién? En los vecinos. Qué lindo es, hermano. Así es que no resista usted al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le dice: tú ya no te conviene, ya no tenés que hacer así, ya no tenés que andar así, tenés que dejar eso. No resistas, porque posiblemente eso va a evangelizar, eso va a producir que la hermana ya no tal cosa. Uno de los cambios en los hermanos, en las hermanas, a veces es su vestimenta. Y lo primero que recalca: a la iglesia va con falda, allá afuera anda a ver cómo están de las hermanas. Este hermano a la iglesia, allá usted lo viera cómo habla, allá bien bonito canta en la iglesia, pero usted lo viera en la casa, sí son, y hacen la seña, ¿verdad? Así son ¿qué? Las palabras. Pero las palabras que dan en la iglesia no son así, ¿no? Ese contraste no es ejemplo. Ese contraste no existía en Tesalónica. En Tesalónica lo que veían los de Acaya era: esa ciudad, cómo ha cambiado, los que viven allí son diferentes. Nosotros queremos ser como ellos. Les fueron el ejemplo. Versículo 7 lo dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, seamos un ejemplo para nuestra familia. Seamos un ejemplo para nuestros vecinos. Seamos un ejemplo para nuestros compañeros en los que tenemos trabajo. Seamos un ejemplo en los jóvenes que estudian. Seamos un ejemplo que hemos sido transformados. Eso es lo que somos llamados. Porque ese buen ejemplo va a hacer que otros crean en el evangelio. Y que usted quizás les predique. Mire, a veces es duro, ¿verdad? Que los que salimos a predicar tenemos un mal testimonio. Los que predicamos la palabra, ese que está yendo ahí nos ve un gran sinvergüenza. Entonces, lo que yo digo no es escuchado. ¿Por qué? Porque hay algo que lo calla: mis hechos. La forma como yo vivo no deja que la gente oiga lo que yo estoy diciendo. Ese es un peligro. Y usted y yo como iglesia, mis amados hermanos, cuidémonos. Porque hay algo que debe de estimular a ser bueno creyente, a ser ejemplo. Ya lo va a enseñar más adelante, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Vuelve a mencionar las dos ciudades. Estamos en el versículo 8 ya, ¿verdad? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, amados hermanos, la fe de ellos había sido imitada y había llegado más lejos. Donde iba alguien del tesalonicense, ¿de qué se hablaba? De la fe que ellos tenían, de cómo se habían convertido. Ya va a decir cuál era en sí el testimonio. Vea, termina el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo, mire,
Como dice, leamos claramente el final del versículo 8. De modo que nosotros no tenemos necesidad de qué. Miren, dice que no habría necesidad quizás de invitar a los vecinos. ¿Eso quiere decir? No había necesidad que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo anduvieran allí predicando. ¿Por qué? Porque la fe de ellos los invitaba. Porque la fe de ellos era un ejemplo. Dijo el apóstol Pablo, vayan, Silas, Timoteo, vayan y prediquen a Macedonia. Ya fuimos allí, vayan. Pero cuando llegaron, aquí no hay necesidad de predicar porque ya hay convertidos. ¿Y por qué se convirtieron? Porque el amor, porque la fe y la conversión de sus vecinos, los tesalonicenses, había sido un ejemplo para ellos. Hermano, pero eso era antes, hoy también. ¿Y por qué? Porque Jesús lo estableció así. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Así lo dice, ¿verdad? Así lo dice Jesús, ¿verdad? Que es de las más pequeñas. Pero dice, hermano, que esta, al nacer, ¿qué se va haciendo, hermano? Se va haciendo grande. Pero ¿qué lo produjo? Una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios en nuestro corazón. Dejémosla, hermano, que crezca. Dejemos que otros sigan nuestro ejemplo. Y no para la gloria, sino para la gloria de Dios, sino para que otros se conviertan. Para eso es el Evangelio. No importa que nos digan que somos tres pelones, pero que demos un buen testimonio a estos tres pelones. ¿Amén? O tres peludos, como nos quieran decir, ¿verdad? O unos cuantos que dicen así, la gente, ay, unos 4 gatos se comen. Sí, no somos gatos, somos hijos de Dios. Pero eso tenemos que soportarlo nosotros. Sí, usted va a la iglesia. Eso tenemos que soportarlo. Cuando necesiten del verdadero evangelio, hermano, ¿cree que puedo orar por mí? Amén. Con gozo y alegría, yo puedo orar por mí, claro que sí. Si quiere, muy bien. ¿Por qué? Porque va a llegar el día donde va la firmeza suya, el buen testimonio, va a hacer que usted sea una referencia de que el evangelio ha llegado a su corazón. Pero si nos ven unos días en la iglesia, otros días en el parque, de vez en cuando bailando, de vez en cuando tomando, de vez en cuando agarrándonos con la mujer, ¿verdad? Y con los hijos, ay hermano, ¿cuándo van a decir que nosotros somos convertidos? Nunca. Porque ese es el problema que tiene la iglesia de hoy. Cuando digo iglesia de hoy no me refiero a nosotros como solo la iglesia local, la iglesia universal en sí de los creyentes. Aquellos que se dicen llamar hijos de Dios, aquellos que nos hacemos llamar, toda la iglesia tiene este problema. Qué mal testimonio que la iglesia, miren, los hermanos se agarraron entre ellos, que allá otras hermanas se pelearon por un hombre. Imagínense, hermano, qué bien estamos dando. ¿Usted cree que el creyente le va a dar ganas de entrar a una iglesia así? No, iglesia. Esas son las cosas que se predican, pero que no, eso no es para mí, eso no es, porque no estamos viendo el evangelio de una forma integral, sino por partes. La integridad en el evangelio es completa. Yo soy cristiano aquí, yo soy cristiano en mi casa, yo debo ser cristiano en mi trabajo, y cuando voy a comprar las tortillas, y cuando voy a hablar con el vecino, yo voy a ser cristiano. Y si soy cristiano no voy a chambrear. Ya sabe usted de su vecino. Ayer vino en la noche el marido y viera, yo oí, ay hermano. Eso no es dar buen testimonio. Eso no estamos hablando de como cristianos. De aquí salimos y ya salimos, vio cómo llegó el pastor con la corbata algo torcida. Ya la mujer estaba brava con él y lo agarró y no antes de predicar. ¿Verdad? Ya salimos con cosas que dan mal testimonio. Acaya, Macedonia son sus vecinos. Acaya y Macedonia son nuestros familiares. En este tiempo. Ellos tienen que creer por un referente que allí dice que hay uno que es cristiano. Ese cristiano tiene que ser, ¿qué dijo Jesús? La luz. Amén. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. ¿Qué somos también? La sal de la tierra. Entonces comportémonos como luz, como lo eran los tesalonicenses. ¿Verdad que el apóstol Pablo lo que está resaltando es la vivencia cristiana que tenían los tesalonicenses? ¿Se lo que resaltaba? Vamos a ir a predicar, dijo el apóstol Pablo. Mire, llegamos a Macedonia, llegamos a Acaya. No había necesidad que predicáramos nosotros.
No había necesidad de que habláramos porque el amor de ustedes, porque la fe que ustedes tenían se había divulgado y había ya impactado en ellos. Así que usted siga perseverando en el Evangelio, siga resistiendo, siga aguantando, siga cambiando por el poder de la palabra de Dios. Cuando usted venga a sentir, ahí va a tener a su familia. Amén. Pero hay que pasar el proceso. Nosotros en la misericordia de Dios conocemos de familias que han llegado al Evangelio enteras por uno convertido. Uno. Así llega el Evangelio. Uno. Por uno. ¿Por qué usted no puede ser ese ejemplo? Claro que sí, en el poder de Dios usted lo va a lograr. Dígale al Señor, quítame lo que no sirve porque quiero que mi familia se salve y quiero yo ser como los tesalonicenses, impactarlos, no con que yo los invite, no con que yo les hable, sino que ellos vean que yo he sido cambiado por ti, Señor. Y si hay algo que no está siendo cambiado, revélemelo. Y cuando venga al culto y el Señor le hable, no. Esto es lo que querés que me quite, Señor, va. Esto es lo que querés que yo deje. Estas son las malas palabras. Eso es el Evangelio. Cuando usted se deja hablar con el Espíritu Santo dentro de su corazón, usted está recibiendo la palabra de Dios con gozo, ¿verdad? Porque ha venido para eso. 8. Ya lo leímos. 9. Porque ellos mismos son Macedonia y Acaya. ¿Qué decían? Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Qué testimonio daban? Que habían dejado los ídolos, lo que le decía en el Evangelio hay que dejar el mundo. Fíjese que llegaron los apóstoles, no hombre, nosotros hemos visto cómo ellos vinieron. No hombre, si ellos nomás recibieron el Evangelio, lo primero que dejaron, los ídolos. Y cuando se refiere a los ídolos, amada iglesia, aunque parezcamos que nosotros somos una iglesia un poco cuadrada, no se refiere a las imágenes que tiene la iglesia tradicional. Los ídolos en el corazón son más grandes que esos a veces. Así es. Los ídolos de orgullo. Los ídolos, hermanos, de vanidades que hay en nuestro corazón todavía. Los ídolos de egolatría, ¿verdad? Que yo soy quien soy y no me parezco a nadie, que yo así nací, así me voy a morir. Esos son ídolos. No, es que yo necesito los ídolos como el dinero. Hay gente que ama el dinero que hasta por eso se pelean, no duermen. Están amando un ídolo. Mamón se llama ese Dios. El Dios del dinero. Esos son ídolos también. Pero la iglesia se queda, ay los catochos, ay los evangélicos fríos, ay no sé qué, y los ídolos de ellos. Esos son los que tenemos que dejar. No se trata, hermanos, de agarrar una secta o de agarrar otra iglesia, o no, se trata de ver que como yo estoy viviendo como cristiano. Porque eso es lo que la gente va a ver. ¿Qué habían visto? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Habían visto una conversión. ¿Qué tienen que ver en nosotros? La conversión. ¿Qué tienen que ver en nosotros? Los cambios. Los cambios se deben de notar. Esos cambios no los hace el pastor. Esos cambios los hace la conversión de un creyente hacia Dios. Pero para que hayan cambios es necesario, mire hermano, si alguien ama a Dios, tiene que dejar lo que antes amaba. Ahí lo dice en el versículo al final. Porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Para servir. O sea, yo no puedo servir a dos señores, dice la Biblia también, ¿verdad? No puedo servir a dos señores. Solo se puede servir a un solo Señor. No puedo estar con un pie en el mundo y con otro en el Evangelio. Pero como a la gente eso le gusta, no, y ahí no voy porque como somos poquitos y la gente ve que sale de una iglesia, nos gusta ir a donde el montón porque allá están y nos conocen. Y la gente ni sabía que a una iglesia iba. Ese es el problema.
Mas usted y yo hoy estamos siendo exhortados para que esto sea lo que dé testimonio, el cambio en nuestra vida. Que hemos dejado los ídolos, decía, ¿verdad? Hemos dejado la vida antigua. Pero para dejar la vida antigua, hermano, yo necesito amar ahora a Dios. Ese amor que hay por Dios me hace dejar lo demás. Alguien que no ama a Dios no puede dejar el pecado. Es que esta es mi debilidad, hermano, no puedo. Todavía ama eso. Pero si se convierte, tiene que despreciar eso. Tiene que despreciar y darle la espalda y volverse a Dios. Ese es un cambio. Terminemos, versículo 10. Aquí hay tres cosas que señala el apóstol. La primera es cómo ellos recibieron el Evangelio y que instantáneamente hubo una transformación. ¿Por qué? ¿Había algo que estimulaba ese cambio? Claro, lo que está en el versículo 10, ¿qué es? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y quién es Él? Quien nos libra de la ira. Esa es la mayor esperanza del cristiano. ¿Sabes? ¿Cuántos sabemos que Cristo viene, hermano? Esa debe de ser una estimulación muy grande que usted, cuando Cristo viene, ¿para qué viene? Para librarnos ¿de qué? De la ira venidera. Entonces, ¿qué gozo no debe de producir en nosotros eso, hermano? Es como cuando usted y yo estábamos pequeños, algunos que nos recordábamos que teníamos padres un poquito disciplinados. Mis amados hermanos, cuán gozo era ver a nuestro padre llegar, hermano, con su maletincito. Yo sabía que ahí iban los churros de la vida. Y yo lo que miraba era maletina, tiene mi papito. Pero cuando yo había hecho algo malo, yo no quería que llegara el viejito. ¿Cuál era la diferencia? En que había algo que me acusaba, ¿verdad? Cuando el viejito se da cuenta que le quebré tal cosa, ¿qué iba a soltar? La ira. ¿Cuál? Churro de alma. ¿Verdad? Pero cuando no hay nada de culpabilidad, ¿qué esperamos? Ahí viene el viejito, ya va a venir, a ver, más si le han pagado, no solo trae churros de alma, ¿verdad? Así es la vida del cristiano. Como usted, ¿cuántos de los que estamos aquí somos convertidos ya? Entonces ya no hay culpa. ¿Por qué? Nuestros pecados fueron borrados. Y como nuestros pecados fueron borrados, déjenlos en la basura. Ya no los agarre. ¿Por qué? Porque esos eran los que nos condenaban ¿a qué? A la ira de Dios. Pero como Cristo nos perdonó, ahora esperamos a Cristo. ¿Por qué? No traerá ira sobre nosotros, sino que traerá ¿qué? Salvación. Entonces ese es el mayor estimulante del cristiano. El mayor gozo del cristiano no deben de ser las alabanzas. El mayor gozo del cristiano no debe de ser que si va a ir fulanito, que si no va a ir fulanito, menganito. El mayor gozo del cristiano es que cuando muera, muere esperando a su Señor. Amén. Y que sus pecados le fueron perdonados. ¿Qué más motivación tendríamos, hermanos, para vivir una vida guardada para Dios? Hombre, si eso vale la pena. Los que esperamos a Cristo, no lo esperamos para que nos dé castigo, sino que lo esperamos para que junto con Él traerá, ¿qué dice? Salvación. ¿Qué esperaban los colosenses? Los tesalonicenses, perdón. Cristo va a venir. Miren, la venida del Señor Jesucristo no es aquella fanaticada, hermano, que nosotros a veces nos equivocamos, ¿verdad? Que también nos convertimos en haraganes, bajo el pretexto de que Cristo va a venir. No, hermano, ¿para qué? No. El cristiano verdadero vive esta vida esperando en el Señor, pero dando un buen testimonio, que lo que hace mientras Cristo no viene es dar un buen testimonio. Porque muchos por estar haraganeando no damos buen testimonio. Es que Cristo va a venir ¿para qué, hermano? Así es que vivimos de lo que Dios nos va a dar. Sí, pero también Dios mientras no viene quiere que seamos ejemplo. Quiere que seamos de buen testimonio. Quiere que la gente vea que nos hemos convertido. Eso es lo que había visto el apóstol. Le llegaban a decir, fíjate que los tesalonicenses, vieron, ahora están esperando al Señor, pero viven una vida de buen testimonio. Eso es lo que debemos de ver. Todo lo que nosotros hagamos, ¿se recuerdan de un estudio de Colosenses? Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que digamos, digámoslo como que si Dios está observando. Si tuviésemos esa norma de vida, yo creo que todos tuviéramos un buen testimonio. Pero como no nos ven los hermanos,
El pastor, aquí no están los hermanos, pues ya empezamos a ir. Y si nos descubrieran, nos diera vergüenza, ¿verdad? Pero si nos acordáramos que ahí está Dios viéndonos, que no solo somos hermanos. ¿Cómo queda el pastor? Avergonzado. Por esto es que yo debo de vivir sabiendo que Dios me está viendo. Pero ese evangelio a la gente no le gusta. Ese evangelio a la gente le gusta el evangelio de emoción. A la gente le gusta el evangelio de fiesta, donde hay carneada, donde va a haber una pachanga, hermano, mañana vamos a partir vamos a traer un cabro, lo vamos a asar. Y viene todo eso la cosa. No, si yo soy cristianito también, hermanito, me convertí en 1900, no, yo acepté a Cristo en 1900 ayer. ¿Y cuándo se convirtió? Porque todavía no veo algo. ¿Cuándo se convirtió? Viene a la iglesia, pero convertido aún no es. ¿Por qué? Todavía ama su vida antigua, todavía ama sus deleites, no ha dejado eso. ¿Y como por qué? Porque ama más eso que a Cristo. Pero una persona que ama más a Cristo, deja esa vida. Lo invitan, miren, no va a ir a la fiesta hoy de octubre. No, tengo tiempo, tengo sueños. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, amén, iglesia. Mire, usted no va a reventar cohetes y no va a salir con nosotros hoy en Navidad a las pastorelas de no sé qué, que ahí van a dar un chata. Y dice que no tengo tiempo porque usted ama a Cristo, amén, iglesia. Amén. Pero va a haber cerveza y ahí es gratis. No me interesa, pero yo amo a Cristo, quiero quedar bien con Él. Amén. De repente eso, cuando pasa un problema, mire, yo quisiera ser como usted. Y eso no es para gloria nuestra, para la gloria de Dios. Eso es lo que debe de impactar. Hemos aprendido algo esta noche en este estudio, iglesia. El buen testimonio es el mejor mensaje de un cristiano. Sus obras ante Dios las hacemos siempre. Cuando usted y yo tenemos un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, estamos evangelizando de la forma correcta. Podemos hablar con libertad. Cristo le ama. Eso es lo que Dios quiere. No sé si hemos aprendido algo. Eso es lo que Dios quiere. Sea un buen ejemplo. Es algo que cuesta, pero tenemos que empezar hoy. Y hoy es el día que Dios nos ha hablado.